Hola, Hola, profe. ¿cómo están? Bien, ¿y usted? Bien, ¿y usted? Bien. ¿Cómo están sus familias? ¿Cómo están, chiquillos, chiquillas? Somos poquitos hoy día, parece, ¿no? ¿Cómo les ha ido con los PPT? Aló. ¿Cómo les ha ido con los PPT? Bien. Bien. El de comunicación no verbal, ¿se Ujú. entiende? Bien. Como que no. Solo no sé a lo que se refiere con objetos. Creo que es por la vestimenta. Ya, Las... sí, lo vamos a revisar. Ay, Lo vamos a pero sí. revisar. Tienen un texto asociado de Flora Davis, ¿cierto? A esa clase. ¿Lo han podido revisar? No. ¿No? Ya, tienen que echarle una miradita y tienen que leerlo porque les va a servir para un trabajo que vamos a hacer. ¿Ya? ¿Ustedes saben ya cómo está dividido el trabajo, las evaluaciones de este semestre? La nueva evaluación, voy a buscar, denme un segundito. Me voy a meter al aula, a la academia. ¿Están calladitos hoy día? ¿Eh? ¿Están durmiendo todavía? Sí. Sí, un poco. Ya, tómense un cafecito. Por suerte, el día está súper bonito, porque cuando los días están nublados, ahí sí que no dan ganas ni de levantarse. Dicen que el fin de semana va a llover y que va a estar muy invernal. Hola, profe. Hola, Entré recién. ¿cómo? Que entré recién. Ah, tranquila, no pasa nada. Déjame ver que estoy en la configuración de notas. Configuración de notas. Ya, a ver, hay 3 trabajos ya que ustedes van a tener que hacer. El primero es un trabajo grupal, ¿ya? Que es sobre análisis verbal y no verbal, ¿ya? Ese trabajo cuesta 30%, ¿ya? La fecha todavía no la manejo porque no me acuerdo exactamente cuáles fueron los acuerdos a los que llegaron cuando bajaron el paro. Entonces, si alguien me puede actualizar, creo que el jefe de carrera me mencionó, pero no, y de hecho me lo mandó parece en un mail y todo, pero me gustaría que ustedes me actualizaran. Hasta esta semana estamos en marcha blanca y cuando se da un trabajo tiene que haber un plazo de 2 semanas de entrega. Ah, ya, pero eso es parte del... Yo siempre doy los trabajos con mucha anticipación, ¿ya? Nunca les voy a dar un trabajo de una semana para otra.
sobre todo si son trabajos de análisis, ¿ya? Generalmente lo pido con mínimo 2 semanas de anticipación y un máximo de un mes. Ese es como el... ¿Ya? Entonces, vamos vamos a hablar del trabajo de comunicación no verbal, lo vamos a mencionar, pero yo les voy a mandar la pauta, ¿ya? Y esa pauta la vamos a conversar la próxima semana, ¿ya? Y ahí vamos a fijar la fecha, ¿ya? Que no... si estamos a... ¿Cuánto estamos? Yo se las mandaría esta semana para que la revisen, para que traigan una propuesta además la próxima semana, y deberíamos estar evaluando más o menos a mediados de, no sé, por el 9 de junio, 15 de junio, por ahí, ¿ya? Ahora, lo que tengo que administrarlo, porque yo no sé cuándo terminan las clases en la academia, finalmente. ¿Alguien sabe? Porque me quedan 2 trabajos más. Por lo que se había hablado con Felipe, la semana del 20 de julio, si no me equivoco. Ah, ya, o sea, mira, yo pensé que terminaban después. Ya. Ya, entonces vamos a tener que... El tema es que tengo que ir administrando los otros trabajos para que no se les junten, ¿ya? Y tengan una diferencia de mínimo, como ustedes plantean, de 2 semanas entre trabajo y trabajo, ¿ya? Entonces, el primer trabajo es grupal, ¿ya? Grupal, yo asumo que máximo 3 personas, ¿ya? Porque más de eso, o sea, de hecho ya 3 son multitud, pero 3 personas es un número acorde, ¿ya? Eso no quiere, si alguien me dice, pero nosotros somos 2, perfecto, y si alguien me dice, quiero hacerlo solo, perfecto, ¿ya? O sea, se puede hacer en grupo, o si alguien quiere hacerlo solo, no hay problema, ¿ya? Yo no me complico con esas cosas, ¿ya? Entonces, sabiendo que el primer trabajo es un trabajo grupal. El segundo es un trabajo individual, que es la aplicación de un modelo de comunicación en un discurso, ¿ya? Ese también equivale a un 30%. Y el último es un trabajo individual, que es un ensayo, ¿ya? Ahí vamos a ir viendo si el último, dependiendo de cómo vayan avanzando, ¿cierto? Si el último se hace solo o en pareja, ¿ya? ¿Ustedes han escrito ensayos? En el colegio. Ya, por lo menos manejan el concepto y han escrito alguna vez. ¿Alguien no ha escrito un ensayo alguna vez? Yo, profe, no he escrito. ¿Quién dijo yo? Yo aquí, Diego. Ah, Diego. Nunca he escrito. Ya, perfecto. Es que eso tengo que saberlo porque voy a tener que darle ciertas directrices para que ustedes puedan pensar en la estructura, ¿cierto?, de un ensayo, ¿ya? ¿Ustedes tienen redacción o algo así, o algún ramo que sea de escritura? Redacción general. 1. Redacción general, ya, pero esa es más bien, les enseñan, me imagino, cosas relacionadas con el concepto de noticia y cómo escribir noticias, ¿no? O en general, general. No, es muy general, como muy del inicio. Estamos partiendo recién como en la base como de la redacción, como puntos, comas y ese tipo de cosas. Gramática, ya. Claro. Ya, voy a preguntar si existe la posibilidad de quizás en algún minuto cruzarnos para que la profesora le enseñe algunos puntos sobre un ensayo. Ya lo voy a preguntar porque yo obviamente no me puedo meter en el curso de la profe, entonces, o en la ¿cómo se llama? En la directrices, ¿ya? Pero voy a preguntar si es posible que crucemos en algún minuto o simplemente yo les mando un tutorial, ¿ya? Eso sería lo otro, ¿ya? Que yo les mandara un tutorial de cómo hacer un ensayo, ¿ya?
esta semana nosotros tenemos reunión, entonces probablemente ahí lo voy a plantear, ¿ya? Para que en el fondo veamos la posibilidad de que vayan adquiriendo conocimiento desde el otro lado y lo vayan aplicando, ¿ya? Eso. Ya, vamos a revisar el PPT de comunicación no verbal y vamos a revisar el PPT de comunicación el primer modelo, ya, de comunicación, el informacional comunicacional. ¿Ese lo revisaron? ¿Ese lo revisaron? La idea es que interactuemos. ¿Cuál? ¿El de paradigma? El de paradigma, sí. Sí. ¿Sí? Ya. ¿Y está muy complejo o está fácil? El de paradigma no lo pude entender como muy bien, como que me quedaba como si muy volando toda la información. Ya. Vamos a ir revisando ese y después ya la próxima semana vamos a empezar a pasar materia nueva, ¿ya? Porque ustedes tienen en las carpetas hasta ese PPT, ¿no? El de paradigma. Sí. profe, ahí está. Ya, perfecto. Ya. Entonces voy a compartir la pantalla, vamos a revisar el de comunicación no verbal, ya muy rápidamente. Voy a bajar mi cámara para que no les gaste datos. ¿Ya? Y vamos a hacer esto muy, porque ustedes me dijeron que lo habían comprendido, y que además no es complejo, ¿ya? Aquí obviamente yo hago una introducción, ¿cierto?, sobre la importancia de la comunicación en el siglo XX, cómo la comunicación de masa, ¿cierto?, se empieza a instalar en la sociedad, ¿cierto? Y esta comunicación, que donde prima el texto, ¿cierto? Se empieza a trasladar hacia el siglo XXI, que es el siglo donde ustedes están viviendo, ¿cierto? Donde nacieron, ¿cierto? Donde lo audiovisual, la imagen en este caso, empieza a tomar un rol muy, muy relevante, ¿ya? Hoy día no nos imaginamos una noticia o una información sin una imagen, ¿ya? Eso a grandes rasgos. Y dentro de los elementos o las variables que componen la comunicación no verbal, está la kinésica, ¿cierto?, la fonética y la proxémica. ¿Ya? Estos son elementos que han sido súper estudiados, analizados, teorizados, ¿cierto?, desde hace unos 40 años, 30 años, sobre la importancia, ¿cierto?, que existe en estudiar, analizar y comprender estas variables al momento de comunicarse. La comunicación no verbal se empieza a estudiar, ¿cierto?, porque la comunicación política en particular, y la publicidad y el cine, etcétera, empiezan a poner énfasis en esas áreas, ¿ya? Entonces vamos a entender a estos elementos como parte de la comunicación también. Después hablamos, ¿cierto?, de un concepto que usa Goffman, ¿cierto?, de que el ser humano es un animal simbólico. ¿Por qué es un animal simbólico, me podrían decir? ¿Se acuerdan? ¿Por qué un animal simbólico? Vamos a tener que hacer Aileen. ¿Por qué un animal simbólico? Aileen. Sí, profe, la escucho.
¿Por qué es un animal simbólico el ser humano? Mm, no sé, profe. ¿Leyó el PPT o no? O sea, yo lo vi muy por encima porque tuve algunos problemas, entonces, que sea, no escuché los audios, solo lo vi. Ya, hay que escuchar los audios porque es una clase, ¿ya? Brad, ¿quién es Brad Akea? ¿Brad? Soy yo. ¿Pero tu nombre es Brad? Sí, de verdad, ¿O es es verdad. tu seudónimo? Ninguno, no tengo seudónimo. Ah, ya, Brad. Brad nomás, a secas. No te tengo en la lista, a ver. Lo que pasa es que es primera clase que participo, así como estando en Ah, sí. sí. Ya, perfecto. Ya. Brad, dime, ¿por qué es un animal simbólico el ser humano? La verdad es que no revisé el PowerPoint, pero me imagino que el ser humano es un animal simbólico debido a que se representa mediante símbolos, o Ya. sea, de diversas formas, como Ujú, lo es, no sé, el que pueda actuar de cierta forma, el que pueda sentir de cierta forma, ujú. y además el que está presente el tema del lenguaje y otro tipo de cosas que son culturales. Ya, perfecto. Bien. Em, Diego, ¿tienes algo más que agregar a lo que dijo tu compañero? No. De hecho, si me hubiera preguntado, hubiera dicho casi lo mismo. Ya, bien. Exactamente. ¿Cierto? Lo que dice el compañero, Brad, ¿cierto? El ser humano siempre está entregando información, el ser humano está siempre lleno de símbolos, ¿ya? Y necesita de esos símbolos para entenderse, ya sea dentro de su cultura o dentro de un entorno social. Y todos nosotros, cuando nos comunicamos tanto de forma verbal como no verbal, ¿cierto? Estamos entregando comunicación simbólica, ¿ya? Por ejemplo, el cómo uno se viste, el cómo se mueve, las palabras que utiliza, todos son elementos simbólicos que te entregan mucha información de quiénes somos, ¿ya? Vamos. El, Aunque el hombre se Oh, señala que oh. Pausa. siempre se presenta Siguiente. Ya. Entonces, yo tomé aquí una cita, ¿cierto?, de Paloma Santiago, que dice, la presencia del hombre es simbólica porque su existencia es simbólica, ¿ya? Desde que existimos, desde que somos una célula, ¿cierto?, somos simbólicos. Por eso su comunicación es simbólica, está llena de significado, ¿cierto? Y es dialógica, o sea, siempre está comunicando el axioma que todos sabemos, ¿cierto? Imposible no comunicar. Siempre reclaman la presencia del tú, ¿ya? Un tú que completa el yo. Siempre reclaman la presencia de un otro, ¿ya? Para poder comunicarse. Y le devuelve la imagen de sí mismo, ¿ya? Después tenemos esta lámina, ¿cierto? Es la necesidad, ¿cierto?, de sociabilizar. Los seres humanos somos seres sociales y por eso, por ejemplo, hoy día es tan complejo el tema de la pandemia, de la cuarentena, ¿cierto? Porque está dentro de nuestra esencia la sociabilización, ¿ya? A través de la sociabilización o la socialización, ¿cierto?, nos permite, ¿cierto?, adquirir conocimientos. O sea, nosotros aprendemos cosas a través del proceso de socialización, ¿ya? Necesitamos, obviamente, compartir los significados que tenemos, que poseemos como seres humanos simbólicos. Hasta aquí, ¿se entiende?
Sí, profe. Ya. No quiero que se escuche la voz. ¿Ya? Y también abordamos, ¿cierto?, una corriente que seguramente ustedes van a ver con más profundidad más adelante, ya que habla sobre el interaccionismo simbólico, ya una corriente de pensamiento que está dentro de las teorías de la comunicación, ¿cierto?, que plantea que nosotros constantemente estamos, ¿cierto?, compartiendo elementos simbólicos, ¿ya? Nosotros vivimos en un mundo donde está todo cargado de símbolos, ¿ya? Y nosotros aprendemos de esos símbolos a través de la comunicación. Todos los símbolos, con lo que decíamos en antes, ¿cierto?, tienen significado. Todos los símbolos tienen valores, que son en algunos casos compartidos y en otros no. ¿Ya? Y aquí, por ejemplo, puse una fotografía de, por ejemplo, qué símbolos o qué significados hay aquí en esta fotografía. Pregunto. Voy a tener que preguntar por Javiera. Sí. ¿Cuáles son los, por ejemplo, si tú miras esa fotografía que está ahí, ¿cuáles son los símbolos que aparecen? Bueno, se ve como en la ropa de personas que son como más rudas, no sé. ¿Qué más? No sé, también podemos asociarlo como a un estilo musical también, como al punky, al punk. Y eso. Ya, Matías, gracias. Respecto a su estilo, profe, y al género musical, como bien lo decía la Javi, como Ya. la ropa en que se visten, uno se puede identificar fácilmente cómo se viste, ya sea los que escuchan reggaetón, como se podría decir, los que les gusta el rock, se visten como de negro, al igual que los otros géneros musicales, se puede identificar fácilmente en su ropa o en su peinado. Ya, perfecto. Te va entregando información, ¿no? Sin necesidad, Exactamente. incluso sin necesidad de conversar con ellos. ¿Ya? Pero también fíjense que provoca estigmatizaciones, ¿no? ¿Cuáles serían la estigmatización? Se asocia con delincuentes, por ejemplo, y que Ya. se evite el contacto con ellos. Ujú. Profe, los tres tienen cara de malo, ¿Pero por qué tiene cara de malo? porque pareciera que están enojados. Ya, pero estar enojado no es ser malo. Bueno, esos son, por ejemplo, algunos elementos simbólicos que entrega la cultura. Nosotros asociamos ciertas cosas, ¿ciertos? Por ejemplo, lo que tú dices, caremal o el negro, o cierto tipo de vestimenta, se estereotipan, ¿cierto? Y uno dice, ah, no, este debe ser delincuente, debe ser no sé qué sé yo. Porque además la sociedad nos entrega, construye esos estereotipos, ¿ya? Y esos estereotipos también nosotros los consumimos en este interaccionismo simbólico, ¿no? Donde nosotros aprendemos esos símbolos de que el que anda, no sé, pues el que anda de negro, un cara enojado, no sé qué, es malo, ¿ya? Y como nosotros aprendemos eso en, Es que, en el profe, proceso de socialización, ¿cierto? Tendemos a creer en esos estereotipos. Diga. es que precisamente es como que lo que buscan estos sujetos es precisamente eso, es como un rechazo a la sociedad al vestirse así porque es salirse de los parámetros, por ejemplo, esos peinados tan extravagantes y la ropa, es, es como su forma de decir que oh, soy muy rebelde, no me importan las reglas que están impuestas ya en el sistema, o algo así. Claro. O sea, pero también están construidos, ¿ya?
Porque fíjense que todas estas construcciones, el ser rebelde es un consenso, ¿ya? Es un consenso social, vestirse de tal manera, o sea, pareciera finalmente, o sea, la gente que intenta hacerlo y dice, no, yo quiero ser rebelde, finalmente está dentro del sistema, porque es imposible estar fuera del sistema, ¿ya? Porque son elementos simbólicos construidos, ¿ya? Es como lo que ustedes me decían, el rockero rebelde. Es una construcción social, vestirse de esa forma. Es lo que te han mostrado los medios de comunicación. Si tú quieres ser así, entonces tú te vistes de esta manera. ¿Ya? Entonces, lo paradójico de todo esto es que finalmente igual estás dentro del sistema social, a eso me refiero. ¿Se Profesora, entiende? ¿Sí? hola, profesora, yo Ya. hice una consulta con respecto de que yo estuve viendo el PPT y ¿a qué se refiere? Claro, por supuesto que lo que pasa es que dice que aprenden de símbolos. ¿Cuáles serían los símbolos aquí? Sus vestimentas, las opciones que ellos Exacto, ocupan. A eso se exactamente. refiere. Sí. Ah, Lo ya. que yo planteo es que la sociedad en sí, la cultura está llena de simbolismos, está llena pero símbolos que se han construido socialmente, ya que se han ido construyendo en la historia, ¿ya? Entonces, en algún minuto alguien, por ejemplo, dijo, ya, ser punk es llevar el pelo de esta manera, vestirse de esta manera. Y eso creó un consenso y hoy día todos identifican, porque como son acordados y son universales, estos símbolos, ¿cierto? Sociales, yo entiendo que una persona que se vista de X manera representa cierta cultura. Es como que vamos estigmatizando. ¿A eso se refiere lo que dice Mead de la falta de empatía? Cuando hay falta de empatía, sí, exactamente. Ya. Siempre estamos llenos de símbolos, ¿ya? Por ejemplo, y tú lo puedes ver al salir, bueno, de hecho, estar en tu propia casa o al salir de tu casa y llegar a salir a la calle, por ejemplo, que la gente es increíble que uno cree que está a lo mejor imponiendo algo nuevo y en realidad no, uno está copiando figuras simbólicas, ¿ya? Por ejemplo, la arquitectura, ¿ya? Las ciudades, cómo se construyen, cómo se muestran, los colores, ¿no? Ciertos lugares, por ejemplo, pensemos en la Plaza Italia, ¿ya? Lo que la Plaza Italia cuando se construyó, estamos hablando en el siglo XX, ¿cierto? A principios del siglo XX, tenía ciertos elementos simbólicos, hoy día tiene otros, significa otra cosa. Y eso se lo ha dado la sociedad. La sociedad consciente o inconscientemente llega a ciertos consensos, ¿cierto? Y hoy día tú, cuando hablas de Plaza Italia, tus figuras simbólicas son otras, que a lo mejor las personas que vivieron hace 100 años ahí, porque también tiene que ver con la época en la que estabas viviendo, ¿ya? Es decir, que las mismas figuras podrían significar una cosa totalmente distinta de acuerdo a la cultura. Sí, claro, incluso para las personas. Por ejemplo, el que se viste de punk, ¿ya? Para él eso no tiene que ver con ser una persona mala, porque le gusta cierto tipo de música, porque se siente identificado, encuentra que es bacán vestirse así, lo encuentra divertido. En cambio, para otra señora, una señora, no sé, adulta, que no entiende, dice, no, estos niñitos que andan así, tiene otro significado. A lo mejor para esa persona va a ser que son malos, no sé, que dan miedo. Claro. O sea, si bien hay muchos elementos simbólicos que son universales, ¿ya? Pero también eso puede significar que para uno signifique una cosa y para otros otra, y de eso depende de su cultura. Tanto cultura social de un país, ¿cierto? Como la cultura personal. Claro. ¿Ya? ¿Algo más de acá? ¿Profe?
¿Sí? Entonces sería que mediante su pelo, su ropa, quizá, no sé, tatuajes, algo, quieran decir algo con eso, quieran informar, representar algo con eso. Por ejemplo, cuando alguien va con el pañuelo verde, significa que apoya el aborto, lo aprueba. ¿Podría ser eso? ¿Un ejemplo? Sí, sí. Tú siempre estás comunicando. Eso nunca se te olvide. Ya, profe. Siempre estás comunicando. Y aunque no lleves el pañuelo verde, Claro. también estás comunicando. Los silencios, como usted, no sé si sale más adelante, los silencios también comunican. ¿Ya? Y los silencios podemos verlo a lo mejor en una vestimenta neutral o en una vestimenta que quiere decir varias cosas. O sea, en el fondo tú estás diciendo cuando llevas el pañuelo verde o el lila, qué sé yo, estás diciendo algo, ¿cierto? Que estás apoyando una causa, etcétera. Ese es lo paradójico de la comunicación. Tú nunca dejas de comunicar, ya sea de forma verbal, a través del lenguaje, ¿cierto? O a través de los gestos, las actitudes, como planteábamos al principio del PPT. La comunicación no verbal trata de eso, que tú sigues comunicando. ¿Ya? Los seres humanos estamos llenos de símbolos personales. ¿Ya? La gente, por ejemplo, si tú analizas las figuras de los políticos, ¿cierto? Ellos también, ellos no salen en una foto así casual. Ellos saben, ¿cierto? Están súper conscientes de que todo comunica. Por lo tanto, se visten de cierta manera, dicen ciertas cosas, cuando están en campaña, ¿cierto? Está todo súper estudiado, dónde van a ir, por qué por ejemplo, por qué se aparecen en las ferias, por qué van a los centros de madre o a las juntas de vecinos, ¿cierto? Hay todos esos son elementos comunicantes, ¿ya? Así que siempre, siempre vamos a estar comunicando. Ustedes también están comunicando. Y cuando están en silencio también comunican, ¿ya? Por ejemplo, si yo les pregunto y no me contestan, es que ustedes están haciendo otra cosa. Ya yo inmediatamente entiendo que no están atentos a la clase, están comunicando. ¿Ya? En el fondo hay un axioma de la comunicación que dice que es imposible no comunicar. ¿Algo más acá? No, profe, todo bien. Súper, vamos a pasar entonces a la siguiente lámina. No quiero escucharme. Bueno, esto va un poco aparejado con lo que mencionábamos al principio, ¿cierto? Que tiene que ver con que los seres humanos dialogamos con la totalidad del cuerpo. ¿Ya? Del momento que nosotros estamos interactuando con otra persona, fíjense, y eso ocurre, ahí puse esa fotografía, ¿cierto? Todo, estamos diciendo una cosa, pero muchas veces estamos pensando otra, ¿ya? Por ejemplo, hoy que la tira la profe, tengo sueño, podría haber seguido durmiendo, pero ya aquí estoy escuchándola, ¿ya? O pasa cuando uno va a una reunión, ¿cierto? Y empieza a ver el celular, ¿no? Porque no está poniendo atención, ¿ya? Pero siempre, y todo eso es discurso, todos esos elementos, ¿cierto? Nos están entregando información. Entonces, yo tomé lo que dice aquí Bachar, y dice, desde el momento en que nos encontramos en presencia de otro, ¿ya? O sea, establecemos una comunicación, ¿ya? Se establecen y se superponen diferentes discursos, ¿ya? Lo que se ve, por ejemplo, la mirada, la mímica, los gestos. Hola, ¿cómo estás? Cuando alguien se encuentra supongamos, alguien que se encuentra con una persona que no he visto hace mucho tiempo, no sé si les ha pasado, a mí me ha pasado un montón de veces porque soy súper olvidadiza, y te dicen, hola, ¿cómo estás? Y no sé qué, y uno dice, hola, y empieza, ¿cómo se llama? ¿Cuál es su nombre? A mí me pasa. Eso pasa todo el tiempo. Y y te empiezan a preguntar, ¿cómo está la familia? Bien, súper bien, y uno sigue hablando y sigue pensando, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Y Es como, pero empieza a pensar
preguntas que sean súper obvias, ¿no? Que sean súper generales además. ¿Y tú, cómo está el trabajo? Entonces, esas cosas ocurren, ¿ya? ¿Hay alguien Es como más? un monólogo interior, ¿o no? Exactamente. Pero uno también pone cara de sorprendido o sorprendida, ¿cierto? Entonces, y lo que se oye, dice el sonido de la voz del habla, es claro, la interacción real que estás teniendo, pero por debajo de todo esto, plantea el autor, dice el diálogo que se elabora de una manera a menudo inconsciente y que concretamente se representa en el diálogo corporal. A mí me ha pasado también que yo saludo a alguien, me saludan y me dicen, sí, hola, sí, sí, y yo digo, obviamente que no se acuerda cómo me llamo. Entonces, hay un mensaje, siempre hay dos mensajes cuando uno está hablando, ¿ya? El mensaje explícito y el mensaje tácito, ¿ya? Y justamente ese mensaje, por ejemplo, ustedes que van a ser periodistas, cuando vayan a hacer una entrevista y entrevisten a alguien y le digan, no, no es así, pero en el fondo ustedes saben que se nota nervioso, nerviosa, o está evadiendo la mirada, es porque no te está diciendo completamente la verdad. ¿Ya? Y como periodistas tienen que saber manejar esos códigos. Es como un ¿Ya? mensaje de interpretación. Exactamente. Ya. ¿Ya? Entonces, el lenguaje, en el fondo lo que quiere decir acá el autor, el lenguaje no está solamente en lo explícito, el lenguaje también está cargado en lo no explícito, en lo no verbal. ¿Ya? Bueno, aquí esto es más de historia, ¿cierto? Que cómo nace el origen de la comunicación no verbal, ¿cierto? Que se encuentra sus primeros orígenes, ¿cierto? Está en Charles Darwin, que empieza a estudiar, ¿cierto? Las relaciones entre los animales, entre los seres vivos, ¿cierto? Cómo se comunican, que obviamente como ellos no ocupan el lenguaje explícito, el paralenguaje que se entiende, ¿cierto? Perdón, el lenguaje como lo entendemos nosotros como texto, ¿no? Ellos se comunican de forma no verbal, ¿no? Entonces, sus primeros estudios empieza obviamente a detectar la importancia del lenguaje no verbal. Luego el cine, la televisión y la publicidad, ¿cierto? Pues partiendo por el cine, acuérdense del cine mudo, ¿no? Empiezan obviamente, a utilizar elementos del lenguaje no verbal y que finalmente la publicidad lo utiliza para, obviamente, elaborar sus estrategias, ¿ya? Hoy día podríamos decir que el área de la publicidad, que es la comunicación, ¿no? Ha estudiado mucho el tema del no lenguaje, o sea, perdón, el lenguaje no verbal, justamente para elaborar sus estrategias de marketing, ¿ya? Y bueno, aquí les pongo una definición de Poyatos, ¿cierto? Que dice que la comunicación interpersonal, es decir, entre dos personas, intervienen dos vertientes, una superficial y emergente, constituida por la voz, ¿cierto? Los gestos, la mímica, y otra más profunda, ¿cierto? En la que intervienen las relaciones afectivas, intelectuales, etcétera, ¿ya? Que permiten, obviamente, definir, ¿cierto? Lo que después vamos a entender como la proxémica. ¿Ya? Evidentemente que yo no voy a tener un mismo lenguaje ni voy a comportarme tanto verbal como no verbal con mi familia que como en el mundo laboral. ¿Ya? Va a haber una distancia social evidente, va a haber seguramente un lenguaje más formal, ¿ya? Por lo tanto, también ahí en las relaciones interpersonales va variando, ¿ya? La forma en que nos comunicamos. Son varios los autores. ¿Por qué me aparece esto? No quiero. Ya. Y acá tenemos, obviamente, les pongo como un poquito de historia, ¿cierto? ¿Quiénes son los padres de la kinésica y la proxémica? Que son los que en el fondo empiezan a hacer un análisis, hacen investigaciones sobre el territorio personal de las personas, ¿ya? Cómo funcionan, por qué funcionan de esa manera, ¿ya?
¿Aquí hay alguna duda? No, o sea, quería decirle, bueno, ahí yo primera vez que veo esto de que explican las distancias sociales desde la íntima hasta la pública y esto de los centímetros que hay entre las distancias sociales, las más íntimas hasta las más como Extremas. las de las extremas, como las de las conferencias o cosas así. Ya, bueno, esto de las distancias sociales se utiliza también mucho en la comunicación política, ¿ya? Cuando yo quiero demostrar, por ejemplo, como candidata, supongamos, que soy cercana a la gente, lo más probable que en todos los videos que yo haga sobre mi recorrido mientras hago campaña, aparezca abrazando a la gente, ¿ya? ¿Se han dado cuenta de eso, no? Bueno, los candidatos abrazan, se toman de la mano, sonríen, porque en el fondo lo que no quiere decir que el candidato o candidata conozca a esa persona, sino que lo que está comunicando ahí es que es cercano a la gente, ¿ya? A sus votantes. Ese es como el concepto. Bueno, aquí yo les hablo un poco quiénes son, qué hicieron, qué sé yo, que no vamos a entrar ahí porque... Y acá les explico, obviamente, las distancias sociales, según Hall, ¿cierto? Y está la íntima, la personal, la social y la pública, ¿ya? Esto también te permite analizar a las personas y el tipo de comunicación que está entregando. Yo puedo no conocer a una pareja que está en la plaza, pero si yo sé que están súper cerca, voy a deducir, ¿cierto? Que esa pareja o esas personas, ¿cierto? Tienen una relación cercana, ¿no? Muy cercana, ¿ya? En la personal también, ¿cierto? Que, por ejemplo, ocurre mucho, por ejemplo, cuando uno empieza a trabajar en un lugar nuevo, poder detectar quiénes son más amigos laboralmente y quiénes no, ¿ya? Y tiene que ver con las distancias sociales, cómo se comunican, ¿cierto? Y uno puede entender un poco el mundo social que existe en este nuevo trabajo que uno generalmente se tiene que insertar, ¿ya? Entonces, la observación, chiquillo, es súper importante. Súper, súper importante. Te va a entregar mucha información. Luego vemos, obviamente, los conceptos, vemos a distintos autores cómo definen la comunicación no verbal, ¿ya? No voy a entrar en los detalles porque está aquí, ¿ya? Pero básicamente, por ejemplo, yo me quedaría con la definición de María Dolores, ¿cierto? Que habla de que la comunicación no verbal es todo lo que queda fuera del lenguaje verbal, ¿ya? Pero eso no significa que no esté lleno, que no tenga un proceso de codificación o de codificación, que después lo vamos a ver en los modelos de comunicación, ¿ya? Y que obviamente está cargada de significados también. Estos son algunos Luego vemos las características de la comunicación, ¿cierto? Que esto también es importante que se lo sepan, ¿ya? Por ejemplo, que la mayoría de los mensajes no verbales son emocionales, ¿ya? Y que muchas veces se presentan de forma involuntaria. Muchas veces, por ejemplo, o sea, uno nota cuando alguien está enojado y tú le preguntas, oye, pero ¿estás enojado? No, 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 pero su comunicación no verbal perdón, su comunicación no verbal es incongruente con lo que está diciendo, ¿ya? Porque las emociones no se pueden ocultar. O lo típico, hoy te dio pena, estás llorando. No, 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 ¿cómo se te ocurre? Y los ojos están así, pero que explotan de lágrimas, ¿ya? Por lo tanto, la comunicación no verbal muchas veces te comunica más que la verbal, ¿ya? El lenguaje no verbal y verbal son interdependientes, si bien van por carriles distintos,
pero no se entiende uno sin el otro, ¿ya? A eso se refiere con interdependiente, ¿ya? ¿Algo acá que no se comprenda? ¿Se entiende todo? Por mi parte, sí, profe. La mía también. Ya vamos a pasar al siguiente. Ya, otro de los elementos de la comunicación no verbal es que es heterogéneo, ¿ya? Y aquí alguien me preguntaba por los objetos, ¿ya? Hay varias variables que comunican en este sistema no verbal. Como planteábamos la fotografía anterior, ¿cierto? El cuerpo, ¿cierto? Por ejemplo, los elementos que componen tu cuerpo, tu aspecto físico, ¿ya? Las personas que son altas, bajas, delgadas, gordas, chicas, no sé, ¿ya? Todo eso obviamente es parte de tu cuerpo. Pero eso acompañado de los movimientos, ¿cierto? De la mirada, por ejemplo, hay rostros que son más redondos, otros que son más cuadrados, otros que son más alargados. Todo eso, obviamente, también no vamos a entrar en esos detalles, pero, por ejemplo, la psicología ha estudiado todo, qué tipo de personas, por ejemplo, son, o qué tipo de personalidad tienen personas con ciertas características físicas, ¿ya? No vamos a entrar en eso porque en realidad no nos interesa, ¿ya? Pero también se ha estudiado eso, ¿ya? El mundo de los objetos o los artefactos. Todos nos colocamos objetos y artefactos, desde la ropa, ¿cierto? Las joyas, accesorios, qué sé yo. Por ejemplo, los tatuajes, el tipo, cómo nos peinamos, qué nos ponemos en el pelo, el sombrero, el gorro, el jockey, no sé, ¿ya? Todo lo que es externo al cuerpo físico, ¿ya? Y el paralenguaje tiene que ver, ¿cierto?, con el tono de la voz, si tú hablas rápido, despacio, el timbre, si eres agudo o no, ¿cierto?, la acentuación que le pones a ciertas palabras, a ciertas frases, etc. Todo eso son elementos que te comunican. ¿Hasta aquí se entiende? Sí, profe. Sí, profe. Ya. Acá obviamente más bien es un dato, ¿cierto? Que el 50% de lo que nosotros comunicamos en las relaciones comunicativas, en la interacción comunicativa, ¿cierto? Es el lenguaje corporal. Solo un 7% es a través de las palabras y un 38% es a través del paralenguaje, ¿ya? Por ejemplo, no sé, pongamos un ejemplo súper cotidiano. Cuando nosotros vemos que nuestra madre o padre está enojado, antes de que empiece a hablar, lo vamos a notar por el lenguaje corporal que tiene, ¿cierto? Por el tono que usan las palabras, ¿cierto? Ya vamos a saber que lo que viene, lo que me va a decir, no es bueno, ¿ya? Y bueno, aquí también les explico, pero aquí ustedes en el texto de Flora Davis van a encontrar más detalles, ¿cierto? De dónde vienen los mensajes no verbales, cuáles son las fuentes, ¿ya? Aquí yo puse una foto histórica, ¿cierto? El Padrino, que obviamente comunica mucho. Aquí no hay ninguna palabra, pero todos entendemos, ¿cierto? Cuál es el concepto que hay detrás. Entonces, los movimientos corporales tienen que ver con la kinésica, ¿ya? Es decir, todo lo que implica gestos, contacto visual, ya expresión facial, contacto físico, es decir, la cercanía o no cercanía de las personas, ¿ya? O sea, cuando se abrazan o no se abrazan, ¿ya? El uso de la voz, ¿ya? El tono, el volumen, la velocidad, lo que hablábamos recién, la entonación, etc. El uso del espacio que tiene que ver con la proxémica y que hoy día es tan solicitado, ¿no? La distancia social, ¿ya? ¿Qué tanto, por ejemplo, si yo con una persona no tengo mucha confianza, me incomoda que se acerque mucho? ¿Ya? Porque no tengo ese espacio personal con esa persona, por lo tanto, por ejemplo, cuando alguien se acerca y uno no lo conoce, es incómodo, ¿ya? Es lo que pasa un poco cuando vas en el metro o en la micro, ¿no?
el espacio físico que se ocupa. Y obviamente el uso de artefactos que tiene que ver con los objetos, ¿ya? Las cosas que tú colocas en tu vestimenta, que es todo lo externo a tu cuerpo físico, ¿ya? Y las señales de presentación propia, que tiene que ver obviamente también con los artefactos, ya que es la apariencia física, la vestimenta, etc. Y aquí yo les pongo algunos ejemplos de la comunicación política, ¿ya? No me acuerdo si fue en este... ¿Se acuerdan que hablamos sobre las metáforas de la comunicación? Parece que fue en el PPT anterior, ¿no? ¿Se acuerdan de las metáforas de la comunicación, chiquillos? Sí, había como algo de como la conversación, metáfora de la conversación o la danza, una cosa así. Ya, acá por ejemplo, exacto, la metáfora de la conversación es básicamente cuando tú interactúas con otra persona y esa comunicación es infinita, no termina, ¿ya? No es informacional como la otra metáfora que tú entregas un dato, una información y se acaba la conversación ahí, ¿ya? No se espera un feedback. En el caso de la metáfora de la danza, ¿cierto? Tiene que haber un feedback, ¿ya? Entonces, por ejemplo, acá, esta es una fotografía de cuando Hillary Clinton estaba compitiendo con Trump en la última elección, ¿ya? Y como candidata demócrata, ¿cierto? Tenía el apoyo de Barack Obama, que era el presidente saliente, ¿ya? Por lo tanto, lo que se analiza aquí, básicamente, es si esta conexión en esta fotografía, ¿hay una real conexión o es más bien para las cámaras? ¿Ya? Acá se habla del rapport, ¿ya? Que es cuando dos personas, ¿cierto? Cuando intentan comunicarse, cuando logran, ¿cierto? Sintonía entre ellos, hay una conexión en el lenguaje corporal, ¿ya? Eh, por sus movimientos, por su postura, en la forma que se abrazan, ¿cierto? En la forma que hablan, etc. Y aquí está el ejemplo, ¿cierto? Que se va analizando uno por uno. ¿Ya? Las miradas, por ejemplo, al instante ambos cierran los ojos. ¿Ya? Ambos muestran una sonrisa. ¿Ya? Es instantáneo. ¿Ya? No lo hace uno primero y después otro. ¿Ya? La forma en que se abrazan, en que se toman las manos, ¿cierto? Etcétera. Y también aquí vemos la simetría, ¿cierto?, entre ambos cuerpos cuando se abrazan. Y acá, obviamente, esta fotografía sirvió para hartos memes. Fue la postura, ¿cierto?, el rostro de Michelle Obama en relación a cómo estaba disfrutando Barack Obama con la otra estadista. ¿Revisaron el link del video? Profesora, a mí me dice que no me pude conectar. ¿No? No, yo lo copié porque como lo descargué, me lo va descargando en el Power este computador. Y lo pegué en el YouTube y no, dice que no. ¿Se ve ahí? ¿Se ve en la pantalla el video? No, está Barack Obama con... Se ve el PPT. Se ve el PPT, ya, espérenme un poquito. Y no me pude conectar. Espérenme un poquito. Va. Compartir pantalla. Acá. ¿Y ahora sí? Sí, profe, ahora sí. Ya. Si no se escucha, me avisan.
most people perceive your relationship with the Russian president, this might be the right adjective, this being the Winter Olympics, they perceive it as being icy. How would you characterize your relationship with President Putin? Oh, I wouldn't call it icy. The truth of the matter is that when we're in meetings, there's a lot of exchanges. There's a surprising amount of humor and a lot of give and take. And he's always treated me with the utmost respect, and I think he recognizes the importance to Russia of working with the United States on areas of mutual concern. He does have a public style where he likes to sit back and look a little bored during the course of joint interviews, and I think that's where some of these perceptions come up. My sense is that's part of his shtick back home politically is wanting to look like the tough guy. And U.S. politicians have a different style. We tend to smile once in a while. So we appreciate the time. Ya. Entonces, ¿qué les parece? ¿Qué opinan del video? ¿Qué elementos de comunicación no verbal se dejan ver? O se dejan en evidencia. Los gestos que hace al hablar, ¿Ya? que sea su expresión es que él está diciendo algo, pero no es 100% así. ¿Ya? ¿Cuándo, por ejemplo? ¿Qué momento? Cuando dice que los presidentes estadounidenses no son así. Ya, pero ahí está siendo honesto. Se sonríe, mira la cámara. ¿Qué pasa al principio del video? Está mirando para otra parte mientras habla, no mira a la cámara. Ya, está mirando a otra parte. ¿Y qué está diciendo ahí? Bueno, con eso uno interpreta que está diciendo, que pensando algo distinto a lo que dice. Ajá. Entonces, ¿le creen que se lleva súper bien con Putin? No. 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 No, ¿cierto? Porque está evadiendo lo que todos perciben, ¿no? Universalmente. Y trata de excusarse después, va como arreglando, ¿no? la respuesta, porque también se sorprende un poco con la pregunta, no se la esperaba, entonces no puede evitarla, ¿no? La comunicación no verbal ahí se hace evidente. Ya no, si nos llevamos súper bien, súper bien, y no puede decirlo frente a cámara, ¿ya? Pero después va argumentando un poco, ¿cierto?, de cómo este señor que tiene un estilo, qué sé yo, siendo políticamente correcto, etcétera, en su respuesta, hasta que después al final se relaja y dice, bueno, es que los estadounidenses somos así, y ya como que sale de un poco de la respuesta, de la pregunta, ¿ya? Ya, esto sería lo que nosotros, sumado al tema del texto de Flora Davis, ¿ya? Ustedes van a tener que trabajar para el trabajo de comunicación no verbal, ¿ya? ¿Dónde estoy? ¿Todavía estoy compartiendo pantalla? No, parece que no. No. Ya. ¿Quién dice? Le hizo la desconocida, sí. ¿A qué se refiere Marcial con eso? Ya. Vamos entonces, ahora, ¿alguien tiene alguna duda de esta materia, de este PPT? ¿Hable ahora o calle para siempre? Yo no, profe, me quedó todo bien. Ahora los invito a escuchar los audios, ¿ya? A ver, vamos a volver un poco a lo que era al principio de la clase.
yo les voy a mandar los PPT con audios explicativos y la idea es juntarnos en la clase a resolver dudas, ¿ya? Ahora estoy haciendo esto porque es un repaso, ¿ya? Pero a partir de la próxima semana yo les voy a mandar los PPT, ustedes los tienen que leer, los tienen que escuchar, ¿ya? Y nos vamos a reunir para resolver dudas, preguntas, aplicar. A lo mejor si ustedes me dicen, profesora, sabe que no entiendo esta cosa, veamos un ejemplo, vemos un ejemplo, ¿ya? Pero yo no voy a estar pasando la materia así, porque se supone que por eso yo les mando los PPT antes, ¿ya? Son clases invertidas, donde lo que se promueve en el fondo es la autonomía del estudiante, ¿ya? Disculpe, profesora, ¿a Ujú. qué plataforma están enviando los PPT? Yo estoy enviándolo, los estoy subiendo al aula virtual, ¿ya? Y además yo les mando un link en el aula virtual donde ustedes pueden extraerlos de un Gmail, ¿ya? De un drive de Gmail. Lo que pasa es que estaba revisando el aula y no lo encuentro. No sé si usted me podría guiar un poquito. Cuando yo mando a ver, vamos a ir al aula. Espérame un poquito. Tengo tantos portales. Ya. Voy a compartir pantalla. Me voy a bajar la cámara porque no sea tan pesado. Y voy a compartir pantalla. Y ahí estoy compartiendo cómo entro yo, ¿ya? Entonces voy al curso, no sé si les funciona igual a ustedes. Y voy a avisos del profesor, ¿cierto? Y ahí yo les he mandado todas las semanas, ¿cierto? Las clases. Entonces, por ejemplo, acá les puse recursos, clase número 5. Les mando el mail, ¿cierto? Lo que se hizo, qué sé yo, lo que se revisó. Y acá está el link. ¿Ya? Y Ya, ahí está, profesora, muchas gracias. ahí está el PPT, ¿ya? Pero tienen dos formas, porque si acá a veces a mí me ocurre que el PPT es muy pesado, ¿ya? Y no puedo subirlo, no sé por qué. De hecho, el PPT 1 y 2 no lo pude subir al aula virtual, ¿ya? Entonces hay un link en Drive, ¿cierto? Que yo se los mando y que ustedes al entrar acá pueden acceder a la carpeta que se llama Teoría de la Comunicación, ¿ya? Y en esa carpeta van a encontrar todos los links, o sea, todos los PPT de la clase 1 hasta la 5 hasta el momento, ¿ya? Y todos los textos que van asociados, ¿ya? Están desde la clase 1 en adelante. Entonces, yo voy de nuevo aquí a avisos. Ese es del 12 de mayo. La semana pasada, como hicimos un repaso, ¿cierto? Ahí yo les puse. Hoy revisamos y explicamos los conceptos de comunicación de la clase 3 a modo de repaso, ¿ya? La próxima semana traer leído el PPT de comunicación no verbal, ¿cierto? Hay un texto asociado que se llama Flora Davis, ¿ya? Y ahí les puse, como yo ya les había subido el PPT de la clase 3, para que lo revisaran directamente acá, ¿ya? En el link. Y cualquier duda me contactan, ¿ya? Entonces, si ustedes van a la clase, este inicio de clase, clase 1, clase 2, la clase 3 está ahí, ¿ya? Tienen que ir revisando los avisos del profesor, ¿ya? Y
yo voy a tratar de ponerlos no sé en qué partes archivos acá, parece que en administración, para ponérselos como en una carpeta todos, pero me ha costado mucho subir los PPT, porque tienen muchas fotos, ¿ya? Sería bueno, profe. ¿Ah? Sería bueno eso. Pero Si no es se que meten al link del Drive. la verdad yo no mucho. Es que tienen que meterse a ese link porque ahí está todo. Si yo voy al link, ¿cierto? No sé si lo tengo abierto el correo en todo caso, pero si voy al link, ¿ya? No me agarra directo. ¿Alguien ha tenido problemas con el link? No, profe, yo estoy ahora dentro del link. Ah, perfecto, ya. Ese es el que se llama Vanessa Zúñiga. Teoría de la comunicación UAT. Exacto. Ya, perfecto. Ahí yo de todas maneras les voy a ir replicando lo mismo que está acá, ¿ya? Porque si no lo pueden bajar desde acá, lo bajan desde el link, ¿ya? Ahora, es importante que lean los avisos del profesor y que vayan teniendo como en un calendario, ¿cierto? Las cosas como más relevantes, porque eso les va a permitir a ustedes también organizarse, ¿ya? Porque yo siempre, después que termino la clase, les digo así más o menos, ¿cierto? Lo que hicimos hoy día y lo que viene la próxima semana. ¿Ya? Entonces es una especie de recordatorio, ¿cierto? De las cosas que se estuvieron trabajando para los que, por ejemplo, se salieron ante la clase o no alcanzaron, etc. ¿Ya? Y si tienen dudas, obviamente, me tienen que avisar. Me escriben al mail, ¿ya? La interfaz que usted muestra ahí en el campus virtual, yo no tengo esas opciones. Tengo inicio, área personal, mis cursos, este curso. Ah, ya. Lo que pasa es que mi interfaz tiene que ver, a lo mejor es la de los profesores. Claro. Por eso les preguntaba si era igual. Porque, claro, como profesores tenemos más herramientas para subir, editar y todas esas cosas, ¿ya? Pero lo importante es que estén y que yo les recomiendo como más basado con otros cursos en otros lados, es mantener una especie de agenda, ¿ya? No sé si virtual, en el computador, a mano, en el cuaderno, no tengo idea, pero funciona mucho. A mí, por ejemplo, que tengo varios cursos, ¿ya? Yo tengo que ir anotando día a día lo que hice, lo que voy a hacer, las evaluaciones que se van a tomar, tengo que anotarlas en las fechas, porque si no, a mí se me produce un caos. Imagínense ustedes que tienen que entregar trabajo, etc. Entonces yo les recomiendo que, por último, con un cuaderno se hagan una especie de agenda, que le pongan cada día un día, ¿cierto? Lunes, 20 de mayo, martes, no sé qué, y que ahí vayan anotando todas esas cosas y vayan tiqueando. Por ejemplo, yo voy tiqueando, esto lo hice, esto no lo hice, ya porque el trabajo virtual implica mucho más trabajo en sí que el trabajo en vivo, ¿ya? Porque hay muchos detalles. Por ejemplo, enviar el trabajo hasta tal hora, ¿ya? O reunirse con un compañero para hacer el trabajo, y uno pone día, fecha y hora, ¿ya? Para obviamente ir ordenándose, si no, chiquillos, les va a quedar el caos en algún minuto. Entonces, aquí lo que funciona es el método. Tienen que tener un orden. Si no tienen un orden, se les va no funciona como uno trabajaba antes, ¿ya? No sé cómo lo están haciendo ustedes, pero yo les sugiero eso, ¿ya? Para que Profesora, vayan. ¿podría darme la contraseña, por favor, de teoría de la comunicación UAC? Es que no estoy dando la contraseña, ¿sabes por qué? Porque yo les di la contraseña al principio y me la eliminé. Entonces después yo me trataba de meter al correo y me habían cambiado la contraseña.
No sé quién Mm, hizo eso. Entonces, por eso yo les mando ahora un link desde donde ustedes pueden sacar el material, pueden verlo, pueden bajarlo, todas esas cosas, pero yo obviamente al principio dije, no creo que, o sea, es un correo de ustedes. Yo les dije, este es un correo de ustedes. Pero yo después, cuando quería subir material, el correo había sido modificado, la contraseña. Y me pasó 2 o 3 veces. Entonces, ¿cómo lo hacemos ahora? Con el link. Van al link que fuiste a tu aula virtual. Sí, sí, Ya. estoy en campus. Ahí hay un link que yo les mandé. ¿Está en unidad 2? En la última, anda al último aviso del profesor. No, no está por unidades, está en el aviso del profesor. Es que yo no tengo ninguna parte en la interfaz que diga avisos del profesor. ¿Y a dónde le llegan los avisos a ustedes? Dice avisos nomás. Tú entras al curso de teoría de la comunicación y el primero sale avisos. Y ahí está. Uy, qué ¿Lo encontraste? lata. Ah, ahí es donde dice avisos, ahí está. Ya. Ahí está. Ahora Ah, entra ahí al está último aviso. todo. Ahí está todo. Claro. Ahí dice desde el inicio hasta el día 19 de mayo y Ujú. está todo. Está la clase 1 del 14 de abril, del 21, 28, del 5 de mayo. Con razón, que nunca la vi yo. ¿Y por qué Es que a usted no le llega al correo los avisos? al del navegador, es el único ¿Mm? correo que tenemos como curso. Sí, pues. Ahí no, Ahí no les me debería llegar. llega. He visto hartas cosas, por ejemplo, el profe de filosofía siempre manda avisos, nos manda de las clases que vamos a tener, Pero no le llega. pero no todos los profesores nos mandan cosas ahí, sí. No, profe, no llega al correo No. cuando se pone aviso. Deberíamos, yo estaba segurísima de que yo ponía el aviso y eso se reenviaba inmediatamente a su correo del navegador. Cosa de que o sea, ustedes lo recibían en su correo del navegador, su correo de la academia. No se va, porque no. No, Ya. está como todo, no está todo enlazado, está todo desconectado uno del otro, ¿no? Ay, qué atroz. Bueno, entonces, mientras no esté enlazado, revisen todas las semanas avisos del profesor en teoría de la comunicación. Ahora O está avisos. hasta el día 19 de mayo, está La semana hasta pasada. ahora, claro. Sí, ya, profe, gracias, se le agradezco. No, Ya, y nunca, ahí está nunca he revisado. Ya, vamos a revisar Seguramente. entonces ahora. ¿Mm? Ya, no, solamente le quería decir que seguramente alguna vez yo revisaba ahí y no había nada, a lo mejor por eso ya no me meto ahí. A lo mejor quizá al inicio nadie ponía nada en avisos del profesor. Claro, es que a mí cuando me dijeron que había que usar el aula virtual, decían, usted termina la clase o antes de la clase, cuando le quiera mandar algo a sus alumnos, va a avisos. Y que esos avisos llegan directamente al correo de los alumnos que tienen en la academia. Al correo de ustedes de la academia. Todos los alumnos una vez matriculados tienen un correo de la universidad. Y Sí, debería tenemos llegar el ahí. correo. Claro, debería llegar, pero no Pero no llega les todo. llega ahí. Ya. No, Eso ya, igual profe, gracias. eso igual deberían informarlo. ¿Ya? Porque, por ejemplo, yo asumí que todo eso les iba llegando todas las semanas. ¿Ya? Ahora, si no llega por el momento, métanse todas las semanas a avisos. Y en todos los ramos, porque los profesores en todos los ramos están colocando eso. ¿Ya? Ya, gracias, profe. Ya. Entonces, vamos a ir ahora a la clase número 5. El paradigma informacional comunicacional. Ya. Ya, acá, ¿cuáles son las cosas que más les complicó cuando leyeron, vieron, escucharon
este PPT. ¿Qué elementos de este PPT o qué cosas en particular son las que no comprenden? ¿Se entiende todo? Como en la parte donde están las definiciones, cuando se define paradigma informacional y paradigma comunicacional, como hacer como la diferencia entre las dos. Acá. ¿Este? Sí, ese. Ya, todo lo de arriba se entiende. Al menos por mi parte, sí. Ya. ¿Hay alguien en el grupo que no entienda algo de las primeras 5 PPT? Primeras 4, perdón. Yo la verdad no los había visto, pero voy a revisarlos todos, profesora, me comprometo. Ya. Este no lo había visto, vi el que usted nos mandó para esta clase de ayer, pero este no, o sea, de hoy, pero no lo vi, este no. Ya. Bueno, aquí, a modo de resumen, después ustedes quieren, la otra semana podemos partir con preguntas de este PPT, ¿ya? Parto, obviamente, explicando qué es un paradigma, ¿ya? Que es, obviamente, es algo esencial que ustedes van a tener que conocer, manejar, ¿ya? Porque probablemente se van a encontrar con esta palabra muchas veces, ¿ya? Básicamente, ¿cierto? Un paradigma tiene que ver, ¿cierto? Con la forma de ver el mundo, la forma de percibir, la forma de entender el mundo, ¿ya? Para eso, los científicos elaboran teorías, ¿ya? Que son las teorías que nosotros vamos a ver después. Algunas de las teorías que vamos a ver en este ramo que se llama teoría de la comunicación, ¿ya? Los paradigmas van modificándose a través del tiempo. En la medida que aparece un nuevo conocimiento, una nueva forma de ver el mundo, ¿cierto? Va dejando de lado el paradigma anterior y se va renovando, ¿ya? Por eso es tan importante el conocimiento científico, ¿ya? Porque los paradigmas, ¿cierto? Van cambiando, se van actualizando y lo que se pensaba en un minuto, ¿cierto? 20, 30, 40, 100 años después, ya no es así. Ahora, para entender los paradigmas actuales, siempre ustedes van a tener que ir al origen, ¿ya? Que es un poco lo que vamos a hacer nosotros en este curso. Vamos a ir conociendo algunos modelos comunicacionales que se planteaban en cierta época y que obviamente eso se han ido modificando, ¿ya? Entonces, desde la perspectiva filosófica, Kuhn, ¿cierto? Que fue el que primero habló de este concepto, plantea, ¿cierto? Que un paradigma es un esquema o una forma de pensar, ¿ya? Desde la perspectiva sociológica, ¿cierto? Para los sociólogos un paradigma es un conocimiento, ¿cierto? O la transmisión de conocimiento determinado por la historia y por la cultura, ¿ya? O sea, por ejemplo, los paradigmas sociales respecto a los comportamientos humanos, ¿cierto? Se van a pensar o se van a plantear de acuerdo a esa época, ¿ya? Está unido historia y cultura, ¿ya? Y desde el punto de vista metodológico, ¿cierto? Se plantea que un paradigma es un proceso, un método, ¿cierto? Por eso habla de procedimiento, en la forma de cómo se produce el conocimiento, ¿ya? Es científico, y que ese conocimiento es objetivo, ¿ya? Y que no tiene que ver necesariamente con la historia y con el contexto.
Obviamente esto es una discusión súper larga que no vamos a profundizar porque si no nos quedaríamos un buen rato aquí. Seguramente en filosofía ustedes a lo mejor lo van a poder revisar con más profundidad. Y aquí yo les voy colocando distintos conceptos de acuerdo a distintos autores, ¿cierto? El tema de paradigma, ¿ya? Entonces, y acá les pongo como un ejemplo, o sea, les defino como en general, ¿cierto? Que un paradigma organiza la acción y el producto de conocer, o sea, cómo yo conozco, la forma desde donde yo conozco, ¿ya? Tanto desde el lenguaje, ¿cierto? Como las relaciones sociales, ¿cierto? Y desde la ideología. La ideología también está llena de paradigmas. Por ejemplo, conocer el mundo desde una ideología marxista es muy distinto a otra ideología, ¿ya? O plantearse el mundo, ¿no? Entonces, acá parto hablando, ¿cierto?, del paradigma informacional comunicacional. ¿Qué tienen que ver estas dos cosas, en el fondo? ¿Ya? La comunicación parte, ¿cierto?, de las lógicas matemáticas. ¿Ya? Se entiende la comunicación, los primeros modelos de comunicación se entienden desde las lógicas matemáticas, y que vamos a ver más adelante, ¿ya? Y obviamente aquí acuérdense que en una de las primeras PPTs que revisamos, las primeras clases, hablábamos de que la comunicación era interdisciplinar, ¿se acuerdan? Y tiene que ver porque la comunicación recoge diversos paradigmas, ¿cierto? De diversas ciencias, ¿ya? Para construir sus propios paradigmas, ¿ya? Sus propios modelos de comunicación. Entonces, por ejemplo, recoge lo que plantea la antropología sobre las relaciones sociales, ¿ya? Y las formas en que los seres humanos se comunican, ¿ya? Recoge desde la filosofía, ¿cierto? El sentido lingüístico, ¿cierto? La forma de hablar, la forma de pensar, ¿cierto? Recoge desde ahí y desde otras, obviamente, también la psicología, desde la biología, ¿cierto? Todos los aportes que entregan estas ciencias al mundo de la comunicación, ¿ya? La psicología juega un rol súper relevante en el tema de la comunicación, que después vamos a ver cuando veamos las teorías de la persuasión, por ejemplo, ¿cierto? De qué manera los estudios psicológicos sobre el conocimiento y la percepción van a configurar los modelos comunicativos, ¿ya? Y obviamente también desde la biología, ¿cierto? Se recogen los estudios, los paradigmas, ¿cierto?, del comportamiento animal y cómo estas conductas comunicativas, ¿cierto?, también se funcionan en la realidad social de los seres humanos, ¿ya? Eso es como a grandes rasgos, después ustedes pueden escuchar Y en el caso del paradigma informacional comunicacional, ¿cierto? Se van separando, ya se empieza a ver una separación. Acuérdense de que nosotros hablábamos de las metáforas de la comunicación en algún minuto, que eran sobre, que era una metáfora transaccional, ¿se acuerdan? Y luego una metáfora de la danza, ¿ya? Esto es más o menos parecido, pero con distinto nombre, ¿ya? En el paradigma informacional, tal como dice su nombre, ¿ya? Lo que importa es la transmisión de información, ¿ya? Y de qué manera ese componente de información se transmite, ¿ya? Y se aplica. Por ejemplo, cuando yo quiero comunicarme con alguien y le mando una información, es que son datos, ¿no? Es contenido, pero no me importa si la persona, no me interesa tener una interacción, ¿ya? Es solamente yo envío la información. Por ejemplo, cuando yo les digo, envíenme el trabajo a mi mail, ¿ya? Lo que ustedes están ahí utilizando, o lo que están haciendo, están trabajando desde lo informacional, ¿ya? Es decir, ustedes mandan el mail, yo lo recibo, listo. Hasta ahí llega la comunicación. Ya ustedes se chequean de que yo lo haya recibido nomás.
En cambio, en un paradigma comunicacional, ¿cierto? Importa la relación, ¿ya? Acá lo importante no es solamente lo técnico y transmitir la información, sino que obviamente hay elementos comunicativos, ¿cierto? Que provocan, podríamos decir, la metáfora de la danza, ¿cierto? Donde nosotros estamos entregando información, pero esperamos un feedback, ¿cierto? Esperamos que esta comunicación provoque una relación. Y por eso habla de que está en la dimensión, ¿cierto?, de la organización y que que es compleja. Acuérdense que los primeros PPT que nosotros revisamos hablamos, una de las características de la comunicación era la complejidad, ¿se acuerdan? ¿Ya? ¿Y por qué es complejo? Porque tiene muchas connotaciones la comunicación. Lo mismo que veíamos en la clase anterior de la comunicación no verbal. Yo estoy comunicando algo, estoy diciendo algo, pero en el fondo estoy pensando otra cosa, o mis actitudes están diciendo otra cosa. Por lo tanto, lo hace más complejo, ¿ya? Este paradigma comunicacional, ¿cierto?, se aplica a distintas áreas, ¿ya? La ecología, que es el comportamiento de los animales, la sociología, la cultura, ¿cierto? Cómo funcionan los sistemas comunicacionales, a eso se refiere con análisis sistémico, ¿ya? Porque la comunicación es un sistema también. Y cuando hablamos de que es un sistema, hay elementos interdependientes, pero necesitan conjugarse, todos dependen uno del otro finalmente. Se aplica en la comunicación estratégica, ¿cierto? Que seguramente ustedes van a ver más adelante, como un hecho comunicacional puntual, ¿cierto? Puede dañar la imagen o puede ser exitoso. Por ejemplo, si ya evaluamos por ejemplo, una de las grandes críticas que se ha hecho al gobierno es cómo ha comunicado el tema de la pandemia, que han habido errores, ¿cierto? El tema de la nueva normalidad, qué sé yo. Ahí está dentro de la comunicación estratégica, ¿ya? Y también obviamente se utiliza para los estudios de modelos de fenómenos complejos, ¿ya? Como por ejemplo los movimientos sociales. Hay todo un estudio sobre cómo se comunica, cómo se crean estos movimientos sociales, cómo van teniendo éxito, cómo se van desarrollando y después mueren también, ¿ya? ¿Se entiende? Sí, profesora, gracias por explicarlo. Ya. Después tenemos a Shannon y Weaver, ¿cierto? Que son los creadores de la teoría matemática de la información y que basan su teoría, ¿cierto? Esto hay que ponerse en contexto, esto aparece en los años 30, periodo entre guerras, ¿cierto? Donde aparece la propaganda como concepto, ¿cierto? Que se utilizó mucho en la época de la Segunda Guerra Mundial, ¿cierto? Empieza Hitler. Exactamente, aparece en la teoría de la aguja hipodérmica, que la vamos a revisar después, ¿ya? Y dentro de este contexto, ¿cierto? Los primeros elementos de comunicación, ¿cierto? Se dan en el área de la ingeniería, las matemáticas, ¿cierto? Y tienen estas lógicas que planteo acá, ¿cierto? La lógica binaria, ¿cierto? Que estaba constituida sobre un todo o nada, ¿cierto? La presencia o la ausencia, existe o no existe, ya esa era la lógica que hasta el día de hoy funciona. La transmisión de señales, que tiene que ver con el desarrollo de la telefonía, ¿ya? Y la estadística, que tiene que ver con la medición de probabilidades, las posibilidades de, si tantas cosas suceden, ¿cierto? Si tantas veces ocurre A, va a ocurrir B, ¿ya? Entonces estos señores, ¿cierto? Estaban como súper preocupados, ¿cierto? De que a través del telégrafo y a través del teléfono, ¿cierto? Se produjera la información, pero como transmisión de señal, no dentro de la lógica que nosotros entendemos hoy día comunicación, ¿ya? Es decir, tú te puedes comunicar con alguien, ¿cierto? Y tú recibes la información, punto. No había un interés de feedback, no se planteaba, estaba muy lejos de plantear eso,
¿ya? Y después por eso se entiende por qué nace el tema de la propaganda, ¿ya? Y acá tenemos el modelo matemático de la comunicación, ¿cierto? Que plantea Shannon y Weaver, que está basado obviamente en el modelo de Aristóteles, emisor, mensaje y receptor, ¿ya? Pero obviamente ellos les van poniendo otros elementos que son relevantes para, en el fondo, comprobar si se produce o no se produce la comunicación, ¿ya? Y aquí yo les voy explicando uno por uno qué es la fuente, qué es el emisor, ¿cierto? Cuál es el destino, cuál es la fuente de ruido, ¿ya? El emisor no necesariamente es la fuente, a veces sí, a veces no, ¿ya? La fuente puede ser, por ejemplo, el contenido que ustedes van a colocar en el mensaje, ¿ya? El emisor pueden ser ustedes, ¿ya? A través de qué canal, puede ser el que, por ejemplo, vamos a, por ejemplo, este modelo, me voy a adelantar un poco, pero este modelo, hoy día, si pensamos en la comunicación digital, vuelve a estar de moda, por así decirlo, ¿ya? Entonces, por ejemplo, yo les quiero mandar un correo con información, ¿ya? La información de hoy día. Entonces, mi fuente van a ser todos los contenidos que yo tengo, el PPT, el texto, no sé qué, ¿cierto? Que yo les voy a mandar a través de un mensaje, ¿cierto? Y les voy a escribir, estimados alumnos, no sé qué, la clase de hoy, ta, ta, ta. Las fuentes son todos los elementos que yo, el PPT, el texto que yo voy a adjuntar al mensaje. El emisor voy a ser yo, ¿ya? Voy a utilizar como canal, ¿cierto? El correo electrónico o la aula virtual, ¿ya? Ese mensaje está cargado de códigos, ¿ya? Es decir, hay un lenguaje que es castellano, ¿ya? Y ustedes cuando yo les hable de PPT, ustedes van a entender qué es la clase, que es un soporte, un software, un soporte donde yo hago la clase, ¿ya? Entonces, esos códigos que están contenidos en el mensaje, ustedes los van a comprender porque hablamos los mismos códigos, ¿ya? Una vez que pasa por el canal, ¿cierto? Llega al receptor. El receptor va a ser Juan Pérez, el correo juanpere@gmail. Ese es el receptor. El que haya llegado el correo no significa que haya llegado el destinatario. Llega el destinatario una vez que el destinatario lo lee, lo abre ese correo y lo lee. Y como estamos hablando el mismo código, entiende el mensaje que yo le estoy enviando. Por eso arriba aparece código para un lado y código para el otro, ¿ya? O sea, hay un acuerdo, ¿cierto?, de lenguaje en que se entiende el mensaje que yo estoy enviando. Y la fuente de ruido se produce muchas veces por el canal en que yo estoy enviando ese correo, ¿ya? Que puede ser en el caso Gmail, por ejemplo. Yo les mando por Gmail y resulta que no se adjuntó el correo, o sea, no se adjuntaron los PPT. Por lo tanto, se produjo una fuente de ruido. El documento quedó mal subido, ¿cierto? Que esas cosas pasan todo el tiempo. O por ejemplo, yo les mandé un audio, las fuentes de contenidos que yo les mandé a través de ese canal no se escuchan. Entonces ahí hay una fuente de ruido. Ahora, esta explicación yo les estoy dando un ejemplo, ¿ya? Pero la explicación teórica y todo está dentro del PPT para que después lo escuchen. ¿Preguntas? No, hasta aquí súper claro. Gracias, profe, por explicarlo. En serio. Ya. Acá obviamente les pongo, alguien mandó un chat, a ver, espérame. Carla Olivares, ¿qué quiere decir señal? Señal es, por ejemplo, en el teléfono, nosotros entendemos, en el caso del correo, para ir al mismo ejemplo,
es en este caso la fibra óptica, que permite, ¿cierto?, que mi correo salga, o sea, que el correo salga desde mi computador al otro computador. Ya en este caso eso es la fibra óptica que utiliza la internet, en este caso internet, ¿cierto?, la señal de internet para poder llegar al receptor. En el caso de la televisión son las antenas, ¿ya? ¿Se entiende? Ya, perfecto. Ya. Y vamos al tema de los objetivos del modelo, ¿cierto? Cuando se creó piensen en el contexto de la época, ya cuando se crea este modelo, ¿cierto? Lo que importa es la transmisión de mensaje y la velocidad, es decir, que A se pueda comunicar con B, ¿ya? O sea, de hecho, cuando se inventa el teléfono y se crea la posibilidad de comunicarse dos personas muy lejos, ¿cierto? Fue un tremendo éxito, ¿ya? La capacidad de canales de transmisión, ¿ya? Evidentemente que hoy día tenemos una multiplicidad de canales para poder transmitir información, no solamente a través del teléfono como fue en sus inicios, sino que también a través de la televisión, la radio, el chat, el correo, y de hecho en la misma comunicación digital se ha ampliado, ¿ya? Y la codificación eficaz de mensajes, ¿ya? O sea, hoy día que ustedes pueden escribir incluso los emoticones, ¿cierto? Son códigos universalmente aceptados, ¿ya? Y que eso se entienda y que dos personas A y B entiendan lo que significa, ¿cierto? Eso es codificación, ¿ya? Es rápido. Yo mando un emoticón, por ejemplo, de cara triste y se entiende que estoy triste, no sé, o de alegría, o el mismo lenguaje. Claro, exactamente, como está mandando aquí Brad. ¿Ya? ¿Cuál fue el gran aporte que hizo este modelo? Es que se pudo extender a otras ciencias o a otras disciplinas. ¿Ya? ¿Cuál es el problema que tiene? El problema semántico. Porque el modelo no habla de las connotaciones que sí vamos a entender después. ¿Ya? Que hoy día nosotros sabemos que la comunicación es más que una transmisión de mensajes. ¿Ya? El mismo, por ejemplo, podríamos decir que está funcionando el paradigma transaccional al momento de enviar el emoticón, ¿cierto? Se entiende un emoticón como una información, pero lo que quiere decir el emoticón, ¿cierto? Si la cara es triste o alegre o de agradecimiento o lo que sea, eso es semántico, porque tiene connotaciones y significados. Por lo tanto, este modelo no entrega esa información, ¿ya? O por lo menos cuando se crea este modelo no es lo relevante, ¿ya? Eso lo sabemos después nosotros, porque la comunicación, como planteábamos al principio, es una constante interpretación, ¿ya? Y después lo vamos a ver con los modelos circulares que se va a entender así. La unidad de medida, ¿cierto? La unidad de medida, yo no puedo pensar que la comunicación se acaba el momento que se entrega la información. Ya sabemos que es infinita, ¿cierto? Por lo tanto, como es infinita, no es constante, ¿ya? Y es compleja y todo lo que sabíamos de antes. Y los problemas de efectividad, que tiene que ver está muy ligado con el tema de lo semántico, ¿ya? De las connotaciones. O sea, el entregar una información no basta, ¿ya? Sino que no sabemos si, por ejemplo, esa información, en este modelo, cuando yo entrego una información, esa información cumplió con el objetivo, ¿ya? A lo mejor faltó, ¿ya? Entonces a eso se refiere principalmente con efectividad. Después yo les pongo acá para que hagan un ejercicio, cómo se aplicaría este modelo a una comunicación entre dos máquinas o cómo se aplicaría a una conversación entre dos personas, ¿ya? O entre una persona y una máquina. ¿Ya? Hagan el ejercicio, convérsenlo y después ustedes lo podemos conversar la próxima semana. ¿Ya?
y cuáles son los conceptos claves en este modelo, ¿ya? Es que aquí en el modelo de informacional, lo importante, ¿cierto?, es el emisor, ¿ya? Donde la información, les voy a leerlo, equivale al grado de libertad de la selección de señales. El emisor elige, ¿cierto?, por qué señal quiere enviar su mensaje. Y para el receptor equivale al grado de novedad y sorpresa del mensaje, porque no sabe por dónde va a llegar el mensaje. Ya alguien puede decidir llamarme por teléfono y ocupa ese tipo, esa señal, o mandarme un chat, o enviarme un correo, ¿ya? El emisor en este modelo elige por dónde comunicarse. El receptor al recibir, puede recibir por cualquier tipo de señal. Y después, al final, les dejo un ejemplo, ¿cierto? Donde que me gustaría que lo trabajáramos la próxima semana al principio de la clase, ¿ya? Donde ustedes elijan una ficha antigua y que expliquen por qué el concepto matemático de la información omite la referencia al significado. Está dentro de, si ustedes escuchan el PowerPoint, está ahí la respuesta, ¿ya? Así que yo los invito la próxima semana para que la primera parte de la clase la hagamos más interactiva, ¿ya? Y pueden hacerlo en un grupo, me da lo mismo, 2 personas, 3, no sé, o solos, me da lo mismo, y elijan y expliquen. Es breve, son 2 minutos, 3 minutos, no más que eso, ¿ya? Ya, profe. Ya, ¿preguntas? Profe, yo tenía una pregunta sobre el texto de Flora Davis. Respecto a lo que se habla de inclusión, ¿se denomina descifrar gestos? ¿Cómo? Cuando se habla de inclusión en el texto de Flora Davis, ¿se habla de descifrar gestos? Sí. ¿Solamente de eso? Sí. Ya, perfecto, muchas gracias. Ya. ¿Alguien más? Ya, entonces anoten tareas para la próxima semana. ¿Ya? Hacer el ejercicio escuchar la PPT para refrescar y revisar si tienen alguna duda que les haya quedado, ¿ya? Respecto a este modelo. 2, hacer el ejercicio en grupo si quieren para presentarlo y ustedes mismos lo presentan, ¿ya? Y lo explican en 2 o 3 minutos, o 5, ya pongámosle 5 como máximo, ¿ya? Y yo les voy a mandar la clase de la próxima semana, ahora, para que también la escuchen y la lean, ¿ya? Acuérdense que estamos ya contra el tiempo, entonces la idea es obviamente seguir con la modalidad de clase invertida para ir aclarando más bien dudas y ir explicando con ejemplos y no quedarnos en la explicación, ¿cierto? Que además lo hace más dinámico, encuentro yo, el tema de los ejemplos, que ir explicando el PPT, ¿ya? Porque además los PPT traen audio, entonces como 2 veces la clase, ¿ya? ¿Estamos de acuerdo? Profe, Sí. profe, no alcancé a escuchar lo que dijo de un video de 2 o 3 minutos. No, un video. Es ustedes el ¿Una ejercicio que explicación sale dentro de la al clase? final, claro, el ejercicio que sale al final, que les pido que revisen una ficha antiguo, ¿ya? Que lo hagan en grupo con 2 personas o 3, no sé, máximo 3, ¿ya?
y presenten en 5 minutos el afiche y el problema ahí, o sea, la pregunta, que resuelvan la pregunta. Profe, Ya, profe, ahora sí. Ya. ¿Sí? profe, ¿se acuerda de que cuando hicimos ese... que yo le había hablado a usted porque no entendí precisamente esta clase, yo usted me había explicado, y me había explicado los ejercicios, igual tengo que hacerlo, ¿no? Porque lo habíamos hecho. Ya, ok. Pero lo mandaste, no me acuerdo. No, porque lo hablamos nomás. O sea, como que me lo ya. explicó así, pero igual Ya. hay que mandarlo No, ¿a no me dónde lo hay que mandarlo? no me lo manden a ningún mail. Lo que yo quiero es que lo presenten la próxima semana. Ya, ok. ¿Ya? Que resuelvan la pregunta y que lo presenten en un PPT, en una lámina. Ponen el afiche antiguo, ¿ya? Ojalá sin imágenes, ojalá, ¿ya? Y al lado, y me lo explican, nada más. O van directamente al afiche, no sé. Ahí tendríamos que compartir pantalla. Sí. Entonces traten de coordinarse con sus compañeros quien tenga computador para que esa persona pueda compartir pantalla en el caso de que haya alguien que esté conectado a través del celular, ya que es más complicado. ¿Ya? Ya, profe. Entonces, si alguien no puede hacerlo porque está conectado al celular, trate de hacerlo con alguien que tenga un computador y lo pueda compartir. ¿Ya? Y la otra persona explica o lo explican. ¿Ya? Ya, profe. Ya. Entonces quedan con hartas tareas, ¿ya? Ese ejercicio es súper corto, no se complica en tanto, es súper breve. Así que lo que me interesa es que revisen la PPT de hoy día para saber si hay alguna duda y damos por pasada esa clase, terminada, y que revisen la PPT de la próxima semana para profundizar en el tema, ¿ya? Y también voy a levantar la pauta como les expliqué, del ejercicio de comunicación no verbal para que empiecen ya a trabajarlo de a poco, ¿ya? Ya, profe. Ya, estamos entonces. Que tengan una muy buena semana, cuídense mucho y cualquier duda me escriben al mail. Yo estoy revisando los que me han mandado el trabajo 1 de Kubrick, yo los estoy mirando, ya los estoy revisando, así que paciencia, ¿ya? Ya, profesora, Ya, gracias. profe, gracias, que esté bien. Chaito, que esté bien. Igual, cuídense mucho, no salgan. Chao, profe. Chao, chao. No, profe.